En los siguientes minutos veremos la importancia del español en los Estados Unidos. Hemos hablado en lengua española y en otros programas pues de panhispanismo, de la expansión del español en América, pero nos vamos ahora a centrar en este país, en Estados Unidos, que ya dijimos en otros programas que era una verdadera potencia mundial en el habla del español. Y para hablar de este tema nos acompaña la catedrática de lengua española de nuestra universidad, Mariluz Gutiérrez Arauz. Bienvenida. Muchas gracias, Benayara. Si hablamos de la importancia del español en Estados Unidos, quizá deberíamos comenzar por saber los millones de hispanohablantes ahora mismo en este país. En este país que para muchos está entre los más importantes, no digamos cuál es el más importante, pero lleva muchos años estando a la cabeza de los países. En la actualidad es el segundo país en número de hispanohablantes. Ya hemos dicho otras veces que el primer país en número de hispanohablantes es México y después, hace un tiempo, le seguía España, nuestro país. Pero España, entre que por un lado ha perdido algunos nativohablantes, porque emigrantes latinoamericanos que vinieron y llegamos a tener 46 millones en España, muchos de ellos se han marchado y somos menos, se habla en la actualidad en torno a los 43 millones. En Estados Unidos ya hay más de 50 millones de hispanohablantes nativos. Por lo tanto, ya es el segundo país en número de hablantes de español nativos. Ahora bien, dentro de no muchos años, las perspectivas demográficas de investigaciones muy serias que se han llevado a cabo, se habla de que el español en Estados Unidos irá a la cabeza por delante de México, no tardando mucho. Se habla incluso para el año 50 de este siglo XXI. Será el país hispanohablante con mayor número de habitantes. Podemos ver cómo se estudia el español en Estados Unidos desde dos vertientes, porque por un lado están todos estos hispanohablantes, que de alguna manera podemos hablar de herencia, porque sus padres o sus abuelos o ellos mismos han nacido en países latinoamericanos y son ya ciudadanos, muchos de ellos de Estados Unidos, pero por otro lado están los estudiantes simplemente estadounidenses, pero que ven que el español es un idioma importantísimo por estos millones de habitantes que ya lo hablan y que ven la necesidad de aprenderlo. Evidentemente, en la Constitución de Estados Unidos no se habla de una lengua oficial, no es como la nuestra, ¿no? Allí no se dice en ningún sitio que el inglés es la lengua oficial. Entonces, varía mucho entre unos estados y otros la prevalencia, la importancia. Hace unos años, tan solo 20 y tantos años, que yo empecé a ir cada verano a Estados Unidos a participar en el máster de español de la Universidad de Middlebury, en el norte, en Vermont. La lengua, digamos, más prestigiosa para estudiar en las universidades y en los institutos de secundaria, etcétera, era el francés, al tiempo un poquito el alemán. En la actualidad, la importancia le da el número, sobre todo de hispanohablantes nativos que son consumidores, que son votantes, que son ciudadanos que necesitan unos servicios y que, por tanto, en sus estados, en sus comunidades, necesitan ofrecérselos. Claro, ha cambiado mucho la relación de fuerzas. Ahora en todas las universidades el español es el idioma que se estudia por mayor número. Bien, lo que sucede es que, como tú me preguntas, Isabel, no es lo mismo el español estudiado por los nativos que el español estudiado por los no nativos. El español para los nativos, que en sus casas hablan español, pero que algunos en las escuelas no lo estudian, es muy diferente a aquellos que en sus casas hablan español y en las escuelas también lo estudian. Es un espectáculo a veces un poquito triste ver cómo hay lo que se ha llamado en sociolingüística mortandad. Algunos hablantes que pierden la lengua de sus padres porque prefieren solo tener una lengua, que es el inglés, porque piensan que con el inglés se van a ganar más posibilidades de trabajo y de éxito social, que es el gran dios allí, el éxito. Pues aprenden evidentemente inglés y en sus casas algunos tienden a olvidar, antes más que ahora, tendían a olvidar el español. En los últimos años se ha cambiado esa tendencia y hay un mayor interés en los propios nativos en conservar esa lengua de herencia, como tú muy bien dices, que es la lengua de sus padres, de sus antepasados y de ellos mismos en sus países cuando son inmigrantes que acaban de emigrar, ¿no? Entonces, claro, si son inmigrantes que acaban de emigrar y han hecho la escolarización en sus países de origen, cuando esos alumnos llegan a la universidad, nos los encontramos, su nivel de español es mucho más alto.
porque han estudiado en sus institutos en Chile o en Argentina o en el país donde vengan, en Ecuador o en Colombia, en Venezuela, y entonces llegan a la universidad siendo usuarios, no solo usuarios buenos, sino con un aprendizaje explícito de español como lengua primera, pues muy bueno. Ahora bien, como sean de estos de herencia, pero que son los padres o los abuelos los que llegaron a Estados Unidos y ellos se han limitado solo a practicarlo, a recibirlo como lengua primera, porque son nativos, porque lo han aprendido desde pequeñitos en su casa y lo han aprendido de esa forma como uno aprende las lenguas que se llaman maternas, entre comillas, pero que pueden ser también paternas, ya lo hablábamos un día. Eso de materno es una forma un poquito fuerte de llamar, ¿no? Porque puede ser también paterna, pero bueno, por extensión. Entonces, esas personas a veces podemos decir, exagerando un poco, que aunque hablen español, luego no saben escribirlo y son analfabetos en español. Y eso sí que es preocupante. Entonces, hay muy diversos tipos de nativos. Hay muy diversos tipos de nativos y también el aprendizaje del español en Estados Unidos, supongo que dependiendo del estado, pues estará a unos niveles o a otros, será como segundo idioma, porque supongo que la enseñanza será en inglés prácticamente en todos los estados, pero luego podrá ser segundo idioma o tercero. Eso es lo que vamos a ver ahora. Desde que se es niño, en la escuela, en la secundaria, ¿cuándo empieza a aprenderse el español bien como segundo idioma, bien como tercero? ¿En qué situación se encuentra? Bueno, pues esto es muy variado, efectivamente. También depende de estados. Yo creo que los estados en que hay mayor presencia de hispanohablantes, pongamos en el este, Florida, Nueva York, o en el oeste, California y otros estados de esa zona del oeste, bueno, sin contar el norte, Chicago, que hay una presencia muy grande de hispanohablantes nativos, ¿no? Pues en esos estados la propia presencia y la necesidad de comunicación, porque claro, los recién llegados a veces es que no hablan inglés y sí, en ese país les ayudan a incorporarse al inglés. Incluso hay estados que tienen programas muy interesantes para ayudarles a meterse, integrarse en el país, ¿no? Porque la forma mayor de integración es hablar la lengua. Entonces, claro, varía mucho. Pero ¿a qué edad empiezan? Claro, digamos que la inmensa mayoría empiezan bastante tarde. ¿A qué edad empiezan? Pues en las mejores escuelas empiezan a los 12, 13 años. No empiezan en la primaria. En las escuelas, digamos, de menor categoría, pues hasta los 16 años o así, no empiezan. Si acaso 1 o 2 años de lo que aquí llamaríamos bachillerato, que allí se llama high school, que es como secundaria, etcétera, ya 1 o 2 años antes de entrar a la universidad aprenden. Y en general, ¿qué lengua aprenden? Pues más el español que otras. ¿Por qué? Precisamente porque hay más demanda social de aprender esa lengua que está en contexto, que la están oyendo, que es más fácil para ellos, que hay más medios de comunicación en español, más canales de televisión que hablan en español, o radios. Hay muchas zonas de bilingüismo. Es lógico que la gente quiera entender más y practicar más y aprender más. Pero me llama la atención que empiezan a aprender un segundo idioma. Estamos hablando del español, pero podría ser cualquier otro, pero estamos hablando del español. Un poco tarde, es decir, en España, por ejemplo, que estamos ahora muy obsesionados quizá porque no se ha aprendido ningún otro idioma o no se ha aprendido bien, podemos decir, desde jovencito. Ahora el bilingüismo es algo que prima desde prácticamente que los críos empiezan con 3 años en el colegio. Sin embargo, a edades de 13, 12, 14 años quizás sea poco tarde para empezar a aprender un segundo idioma. Sin duda ninguna. En eso vamos por delante en España, y es lógico, porque cuando alguien habla esa lengua que internacionalmente es la más potente, como es el inglés, se piensa que bueno, que los demás aprendan inglés y ya me entenderé yo. Entonces, desde esa postura de contentos consigo mismos, de satisfechos de ser los que mandan en el mundo, y lo digo con mucho respeto, porque todos los imperios han sido así. Cuando España era imperio, pues todo el mundo aprendía español en Europa y luego en América, y nosotros pues, estábamos encantados, y salvo los misioneros que querían aprender las lenguas indígenas, nadie se ponía a aprender las lenguas indígenas, ¿no? Porque para eso tenían la lengua que mandaba, ¿no? Pues ahora la lengua que manda es el inglés. Entonces, no ven esa necesidad que sí tenemos, por ejemplo, en España para aprender inglés, porque en los foros internacionales es necesario. Entonces, efectivamente, empiezan tarde. Y empezar tarde significa bastantes cosas. Significa que tienen un nivel de pronunciación en general peor, porque el cerebro está un poquito menos flexible y fácil para aprender una lengua cuando más tarde empezamos, ¿no?
Así que, dependiendo de estados, dependiendo de niveles de escuelas y de colegios, ahora están empezando a preocuparse más por eso. Y hay muy poquitas, pero hay algunas escuelas bilingües. No es como aquí, que es que nos va la vida en ello. Y eso que tenemos una lengua tan importante como el español. Pero con todo y con eso, que el español se habla por nativohablantes en grandísimo nivel, más nativohablantes que los nativohablantes de inglés. Sin embargo, la lengua internacional de comunicación es el inglés. Entonces, claro, la posición para aprender otras lenguas es más de querer perfeccionar los sistemas educativos de nivel socioeconómico alto, sociocultural alto, pero digamos que algunos estados se preocupan más que otros. En algunos estados puedes encontrar que hasta la universidad no aprenden. Eso sí, al llegar a la universidad tienen que aprender una segunda lengua extranjera, o primera en el sentido cronológico. Me parece desde luego un salto, y cuando se llega a la universidad, claro, se llega a una cierta edad, lo que hablábamos quizá, la agilidad, pues se llega joven, pero la agilidad no es lo mismo cuando no tienes nociones, y en el caso de aquellos alumnos que no hayan tenido un segundo idioma, que no hayan aprendido nada de español, supongo que en la universidad tendrán que empezar por lo básico, por la gramática, en fin, por las nociones básicas. Por lo básico, sí. De hecho, en muchas universidades donde se les pide que aprendan español en cualquier tipo de estudios, ¿qué sucede? Que hay mucha demanda de profesores para enseñarles español, que aunque están en la universidad, enseñan español para principiantes. Entonces, que empiezan con el yo me llamo Juan o me llamo John o lo que sea. O sea, que empiezan de primer nivel, ¿no? Los niveles más bajos. Claro, sucede que en niveles socioeconómicos o socioculturales más altos ya han sentido la necesidad antes, ya han viajado más y han hecho cursos intensivos de español en países hispanohablantes, algunas veces muchos de ellos en España, pero también en otros países que están más cerca, que son más baratos. A lo mejor han estado un mes o dos y entonces, ¿qué pasa? Que tienen un nivel más alto. Entonces, muy variado el panorama. La finalización es que cuando ya algunos de ellos han terminado su primer nivel, que es el bachelor, pues hacen un máster. Entonces, hay máster de lenguas, por ejemplo, másteres de español, donde los alumnos llegan como principiantes, pero no totalmente principiantes, porque van a hacer teóricamente un máster de español y se les exige un nivel, pero el nivel que tienen a veces es un nivel B1, que es un segundo nivel, ¿no? Y hay que darles una fuerza enorme para que crezcan en hablar español, para luego poderles enseñar cuestiones relacionadas con la gramática del español, la fonética del español, las variedades del español, todas esas cuestiones que necesitan saber, sí, pero antes necesitan hablar español, ¿no? Esto es curioso porque cuando se llega a la universidad con este nivel, vamos a decir, bastante básico, se va aprendiendo, luego tienen que hacer un máster, con lo que supongo que tendrán que dar un paso adelante. Y estamos hablando del idioma, porque la realidad es que la inmersión en un idioma no solamente es el idioma, sino es la cultura, lo que está alrededor. Por lo menos esto es lo que se enseña desde aquí. ¿De qué manera en las universidades norteamericanas, estadounidenses, se enseña y se acerca? Pues yo supongo que no solamente, claro, a la cultura española de España, sino a la cultura en general de los distintos países en los que se habla español. Sí, hace unos años la mayoría de los cursos que se daban de español era más elitista, en el sentido de que había menos, venían más a España. Al hacerse más grande en la demanda, la oferta se ha diversificado. Entonces hay muchos que van a México, a diversos lugares de México, que van a Argentina, que van a cualquier otro país hispanohablante, a Ecuador. Suelen ir a cursos que preparan universidades o centros educativos de prestigio en lugares seguros. Por ejemplo, México ha sido seguro, fue seguro, porque, por ejemplo, la Universidad de Middelburg tuvo unos cursos en Cuernavaca, cerca de la ciudad del Distrito Federal de México, y se han clausurado, porque de repente en los últimos tiempos México se ha convertido en un país con bastante inseguridad. Entonces se cerró ese curso. ¿Se han llevado a dónde? Pues a California, que es casi como un país hispanohablante, y desde luego Argentina, Buenos Aires, además de los españoles. Estoy hablando de la universidad que yo conozco, y como en esa muchos otros casos. Se buscan lugares seguros, lugares que una universidad vale los estudios, universidades con prestigio, y hay universidades prestigiosas en los países latinoamericanos. Entonces, claro, están haciendo competencia a las universidades españolas, que hay muchas que ofrecen cursos para estos universitarios estadounidenses en toda España. No solamente Salamanca, Sevilla, Oviedo, sin duda ninguna la propia UNED ofrece cursos de formación en el que se matriculan estudiantes. Nuestro máster de formación de enseñanza de español como segunda lengua
tiene estudiantes, muchos de ellos casi todos nativos, algunos nativos que son estadounidenses, pero nativohablantes, y algunos que no son nativos inicialmente, pero que viven en ese país y en otros muchos países y están formándose para profesores. Y en cuanto a su experiencia en la Universidad Norteamericana, además de la enseñanza de la lengua, ¿les interesa la cultura, lo que está alrededor, esa inmersión? Sí, mucho. En los currículos de, por ejemplo, un máster prestigioso estadounidense, hay, digamos que tres facetas importantes. Uno es lo lingüístico. Se mete la gramática, la sintaxis, la historia de la lengua, las variedades del español, la fonética, el léxico, etcétera, etcétera. Otra faceta, otra pata es la literatura. Entonces ahí se enseña también clásicos. El Quijote es un gran curso que tiene mucho éxito siempre. Entonces es cultura del español del siglo de oro, ¿no? Y también literatura hispanoamericana, literatura española actual. Y la tercera pata de este trípode, la tercera faceta es la cultura. Entonces, bueno, en cultura se estudia desde la historia de los países latinoamericanos, historia de España, historia de las misiones españolas en Estados Unidos. Personalmente no sabía que han estado 3 siglos los misioneros en California, más que los propios anglosajones gobernando en California, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas cuestiones culturales que incluyen la historia, que incluyen la sociología, que incluyen política, incluso de vez en cuando aparece allí un historiador que habla de la política de los países actuales y habla de todos los problemas políticos y les interesa mucho la política. Y ya para terminar, ¿cuál cree que va a ser el futuro, este salto cualitativo que ya estamos viendo en cuanto a la utilización del idioma por la cantidad de millones de hispanohablantes, pero que de alguna manera servirá como mimetismo a aquellos que no hablan ni son de raíces españolas, que son anglosajones, que son estadounidenses, que vienen de una cultura totalmente diferente a la hispana y que sin embargo van a acabar aprendiendo español y van a ser, pues, el español será su segundo idioma? Hay muchas actitudes, la actitud abierta, la actitud de quiero aprender, la actitud de no autosuficiencia, porque claro, es muy fácil decir, no, yo que hablen los demás inglés, que todo el mundo hable inglés, no aprendo. Pero si esa apertura a otras culturas va unido efectivamente con la apertura a otras lenguas, yo lo veo que está aumentando cada vez. Y está aumentando sobre todo gracias a que se ha convertido en un país bilingüe de español e inglés. En muchas zonas totalmente bilingüe. Y en algunas capitales como Los Ángeles, que a veces hay zonas donde es difícil oír solo inglés, se oye más español, ¿no? Y bueno, pues esto está cambiando un poco ciertos estados, porque si uno se va al medio oeste, pues es más difícil encontrar este tipo de apertura al español, lo que significa culturas en español, porque tenemos una cultura común, pero hay muchas culturas en torno al español. Yo creo que la gente con mayor nivel sociocultural está muy abierta, mucho más abierta que antes, y no cabe duda que luego los políticos, empezando por los presidentes de gobierno, empezando por el actual, que ha sido votado por muchos hispanos, está estudiando español a marchas forzadas, y su hija mayor, por cierto, es muy buena estudiante de español y su profesora fue alumna mía. Las hijas del presidente saben bastante bien hablar español porque en los sitios donde han estudiado aprenden español desde hace bastante tiempo, entonces estarán también aprendiendo otras lenguas, pero el español digamos que es la primera que aprenden como segunda lengua porque es la que tienen más cerca y luego la que les da más posibilidades de trabajo, de compra, de venta, de todas esas cosas de una sociedad competitiva como es la norteamericana. Pues muchísimas gracias. Nada, encantada.